Mira, ¿por qué? Es que mira, hay que entender una cosa. Las costumbres paganas sí que tenían tradiciones y procesos de la gente que había muerto por lo que ellos creían que venía después. Por ejemplo, mira, ¿por qué crees que los egipcios embalsamaban a los muertos? Porque ellos decían que una vez que cruzaran el umbral o el lugar a donde iban a llegar, con el cuerpo como lo tuviesen, es con el cuerpo que resucitarían allí en el cielo, no sé cómo le llamaran, ¿me entiendes? Por eso cuando una muerte deshonrosa era morir despedazado, porque no ibas a tener un cuerpo. Por eso cuando te aventaban a los cocodrilos, no ibas a tener un cuerpo para resucitar, ¿me entiendes? Pero sabemos que eso no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura, porque los muertos nada saben. Entonces... Hay una disyuntiva en el tema de ¿se puede cremar o no se puede? Hombre, pues a veces es otro tema. Ese es un tema que ya hablaremos después, porque no estamos tratando por específicamente eso, pero sí que vamos a tratarlo igual. Gracias, brother, muchas gracias. Hay mucha gente que tiene esa pregunta de decir, oye, yo sí me muero, ¿cómo? O sea, ¿dónde encuentro un hoyo? Aquí, por ejemplo, ¿no? Claro. A una fosa común, ¿cómo es el asunto? O cómo hago, porque si quiero que ser cremado o no está bien, o debo cremarme o no, o qué sería, ¿no? Ya lo hablaremos después de eso. Pero algo que sí debemos entender es que, y Chambelón, tengo que decirlo, aunque no nos guste o no, cuando somos creyentes y creemos en quien nos ha dado libertad, no podemos tomar pinzas y decir esto sí, esto no. Si nosotros hemos sido transformados por nuestro Rey y nos ha instituido como sacerdotes para Él, debemos guardar la Torá, debemos guardar los mandamientos y debemos hacer conforme a su voluntad. Y la voluntad del Eterno es que los muertos nada saben y no debemos estar en donde haya un muerto. En el voto Nazir lo llevaban a cabo, pero también el sumo sacerdote, lo acabamos de leer, podía hacerlo. Inclusive el sumo sacerdote era tan estricta la legislación, ¿no?, que no podía hacerlo aunque lo que hubiera muerto era su padre o su madre. Estamos hablando de un nivel de consagración mucho mayor. Ahora, te voy a decir algo. ¿De qué serviría estar con el cuerpo de tu madre o de tu padre muerto enfrente? El último adiós. De hecho, hace 2 años, cuando Mira, de los muertos nada saben. Sí. Hace 2 años me hice yo esa pregunta. ¿Por qué no podemos nosotros velar, no? Pero claro, yo pensando, ¿no? ¿Por qué no podemos velar? Porque si toda mi vida, desde que tengo uso de razón, en mi casa ha habido el velorio de mi madre, y luego de algunos tíos más que esas costumbres tienen. No, y luego como en América se hacen, que se velan en casa. Sí, que se velan en mi casa, por eso te digo en mi casa, y luego esas costumbres, ¿dónde vienen? Del pueblo de mi papá. Que hay que darle látigo al marido, al viudo y a los hijos, ¿no? Esas son costumbres. Yo sabía esas no me las sabía. Hay una costumbre de que esté muerto en casa, dentro de la sala, ¿no? Ahí el cajón y todos tomando café 2 días. Sí. Mira, si yo crecí así, yo también eso que me lo arranques. Hombre. ¿Pero por qué? Claro. Pero luego vas a la escritura y el Señor me dice que estés 9:5. Los muertos nada saben. Nada saben. Y luego tú ves con la palabra y dices, si ya está muerto. Y sobre todo cuando estás esperando la Torah que te dice, y ahora, si nunca hiciste caso a eso, de nada así. Ahora, fíjate, algo que yo sí pensé, en función a lo que dice David, algo que yo sí tuve en mi corazón siempre, yo creo que solamente he visto a un cadáver, ya en su féretro. Te voy a decir por qué, escúchame. Porque yo siempre fui de la idea, y eso fue en el pasado, esto que antes de acordar Torah, que yo decía, yo prefiero tener en mi mente a la persona con el último recuerdo de cuando estaba viva, que ahí inerte. Que nada sabe, que está muerta y que muy seguramente se está descomponiendo muy horriblemente. Porque aunque le metan y le pongan, lo maquillen y le metan el formol que le metan, hombre, y luego hay cosas horribles que pasan en ese tipo de lugares. Esa imagen siempre estará en tu cabeza. Ahora, piensa en esto. Tendencia a recordar más lo malo que
Si el mandamiento es honrar, porque acaba de decirlo David, honrar a tu padre y a tu madre, ¿qué de honra hay en tenerlo exponiéndolo muerto en un féretro? Nada, ya no, si no te escuchan, no ves nada. Sí, la expresión de Jenny es la correcta. ¿Sí? Más vulnerable. Claro, porque aparte ya no puede hacer ya nada, está muerta, ¿me entiendes? Y todo lo que venga de honra y deshonra de parte nuestra será como parte del tributo que tú quieras dar. Así es. ¿Qué tributo estás dando a alguien estando? Claro, o sea, claro, lo mejor será darle en vida el tributo a tu madre, ¿no? Honrarle. Hoy que está viva. Por eso es que también está el otro mandamiento, ama a tu prójimo como para ti. Hombre, claro, pero ¿qué de amor hay en exponer un muerto? Entonces, fíjate cómo el voto nazir está llevando. Una persona que tiene un voto nazir tenía que tener un nivel de santidad mayor, ¿eh? Y este nivel de santidad mayor, de compromiso, no le permitía estar junto a un muerto, fuera de sus padres, de su madre o de quien fuese. ¿Me entiendes? Trae alegría, trae tristeza y dolor. Hombre, claro. Toma la foto al muerto, o sea. Fíjate cuando le pones tan bonito que te toma el vivo, si no le quiero con el padre, eso te trae más dolor y tristeza. Claro. Eso no le agrada, Señor. Sí, el Señor le dijo que no lo llorara. Hombre, Aarón, por ejemplo, no tuvo, como decía, ¿no? Aarón no tuvo la posibilidad de llorar a ninguno de sus dos hijos. Pero es que fue brutal, porque no solamente no era tocarlo ni acercarse, sino no debía llorarles. Imagínate, o sea, eso fue... No debe haber endecha por ellos. Pero también, por ejemplo, lo que se también pudiera explicarlo quizás brevemente era el nivel de santidad es equivalente al nivel de libertad diaria. Hombre, claro. Una persona que es muy santa es una persona que es muy libre, o que vive muy libremente. Pero es que fíjate, en función a lo que está diciendo David, tiene mucha razón porque dijimos al principio del estudio, en la primera parte, que nosotros somos, mientras más guardamos mandamientos, más libres somos. Porque somos libres de esta naturaleza caída, perversa y rota. El hecho de que tú no aceptes la muerte de una persona, el hecho de que tú te ates a un sentimiento hacia una persona, como me decía ahorita Gladys, no lo dejes ir en tu corazón, eso estás atado tú a tu propia naturaleza caída, no aceptas la voluntad del Eterno y eso te está separando también de Él. No hay nivel de santidad ahí. Por eso al sumo sacerdote se le dice, tú no vas a poder llorarles de la manera en que cualquiera, porque tu corazón sabe perfectamente cuál es el destino de ellos, sabe perfectamente que es la voluntad del Eterno lo que está sucediendo, que nada se escapa de su voluntad y que nada de lo que sucede está fuera de su mano. Mirando el comportamiento de sus hijos también, ¿no? Hombre, tiene que entenderlo, pero por ejemplo, para una persona que muere su padre, El duelo, pues, si no está mal el duelo, no está mal que te duela, le vas a extrañar. Pero sabes, pero la esperanza debe ser tal en tu corazón que sepas que le verás cuando el Señor venga por nosotros y seamos restaurados. Entonces no hay certezas. Entonces, ¿cuál es la certeza en tu corazón? o sea, al día de hoy, ¿en qué tipo de esperanza vives? Claro. Como para poder decir, mi vida está en las manos del Eterno, y sea lo que pase, yo estoy tranquilo, ¿no? Eso es lo que hablamos. ¿Qué pasará cuando nosotros muramos? Claro. Esa carga, ¿a quién se le queda? Sí, exacto. Pero ojo, pero quien tiene shalom, quien está en orden con el Eterno, entonces, en ese momento, ¿qué será? En ese momento, esa persona tiene paz. En esa persona tiene seguridad, tiene confianza, certeza. Claro. Si es lo contrario de lo que decimos. Pero si no, entonces Idolatría. empieza a convertirse en una especie de idolatría. Y mira, ¿cuántas veces no hemos escuchado de gente que tiene el altarcito para su muertito? Su cuadrito con una veladora y le pone de vez en cuando un cigarrito porque le gustaba fumar o le pone... ¿Qué se hace el Día de Muertos en México? Le pone sus cigarritos, la comida que más le gustaba, sus tamalitos y su bebida alcohólica porque le gustaba también sus bebiditas. Los tejocotes ahí, tenía que ponerle, ¿no? El voto nazir nos lleva a saber y entender
que tanto ellos como nosotros que hemos sido sacerdotes y Dios nos ha dado este nivel de santidad, de santidad y, ojo, de distinción, viene acompañada de la libertad que eso conlleva. Y es ser libres de nuestra propia carne. Mira, fíjate, rápido, un ejemplo. Una persona que cometió asesinato, es metido a la cárcel, lleva muchísimos años en la cárcel y de repente le dan la libertad condicional con la condición de, si tú vuelves a hacer algo que no esté en este programa, ¿no? En estas indicaciones que vas a hacer, en ese mismo momento tú vas a... Baja para atrás otra vez. Entonces, esa persona que ha salido de la cárcel se va a esmerar, ¿por qué? Por conocer cuáles son sus derechos, cuáles son sus libertades y qué es lo que no tiene. Hombre, si es una persona que se ha sido regenerada, ¿eh? Claro, o sea... Una persona regenerada que está buscando caminar en orden. Por eso le dieron la condicional. Claro, porque está... Es que no cualquiera le ha... Claro, ha mostrado esos signos, esos cambios. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Número uno, va a buscar qué es lo que no debe hacer. Porque quien voluntariamente, después de haber estado preso tantos años, va a querer volver a la cárcel. Claro. Entonces, esa persona, mientras más estudie lo que no puede hacer y más entienda lo que debe hacer, Más libre será. más libre O más posibilidades de estar libre tendrá. Exactamente. Entonces, mira, hay algo que nosotros debemos entender y debemos comprender. Y es que el Señor nos ha hecho libres de tradiciones. Nos ha hecho libres de costumbres, de pensamientos y de formas que en el pasado se arraigaron en nuestro corazón porque así lo hicieron nuestros padres, los padres de nuestros padres, porque es tradición en nuestra familia y porque tal vez, como decíamos hace rato durante la comida, ese pensamiento se ha sellado en nosotros. Ese pensamiento se ha validado de tal forma en nuestro corazón que ya no lo podemos ver como algo malo, pero de que eso sea bueno, no es, ¿me entiendes? Y sí nosotros debemos entender que cuando hemos llegado a la presencia del Eterno y caminamos conforme a su voluntad, debemos transformar las cosas que son tradiciones y costumbres y que son, ¿cómo se llama? Formas del paganismo, inclusive, que nada tienen que ver con Dios y que no le honran. Lo que hablábamos hace unos días, ¿no? A veces lo que se nos permite no nos conviene. Claro, y es que aunque no nos guste, muchas cosas no nos van a gustar. Es más, inclusive decíamos, ¿no? Cuando hablábamos de Jacob y de su hermano que se perdonan y se juntan, el que haya perdón y amor no significa que caminarán juntos. Y eso tal vez no es lo que yo quiero. Sí, pero no es lo que tú quieras. Es lo que la voluntad del Eterno debe hacerse. Lo tiene para tu vida. Ahora fíjate lo que sigue. Dice, si se contamina por un cadáver, debe raparse el séptimo día. Acuérdense, no pasar rastrillo, sino nada más cortarse el pelo. Y fíjate qué interesante es esto, ¿eh? El octavo día trae 2 palomas para el Cohen en la entrada del Mishkan, entrada del tabernáculo. Este octavo día simboliza redención y restauración, ¿no? El famoso Shmini Atzeret. Y el inicio de una nueva comunidad eterna en Adonai, ¿no? No, sería Yom HaShmini. Ok, vale. O sea, pero se está refiriendo a esta forma del octavo día, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué es que él tiene que raparse la cabeza? O sea, raparse la cabeza nada más. Si han estado en contacto con un muerto, el voto que acaba de hacer, ¿qué pasó? ¿Se anuló? Se anuló. Se rompió. ¿No pasaste la parte de Una primera parte sí. Sí. es equivalente a... Sí, él estuvo junto a un muerto, se anula, pero fíjate lo que sucede, ¿eh? Él no es juzgado por nada. Él no va o sea, sí tiene que volver a empezar, por decirlo así. Quedó anulado, mas no es juzgado porque ya estás fuera de la voluntad del Eterno porque partiste o rompiste ¿cómo se llama? El voto nazir. No. Fíjate, uno de los sabios de la Torah explicaba que la primera ave que llevaba, porque tenía que llevar 2 aves, expiaba la contaminación involuntaria, porque, ojo, la única forma en la que podría haber sido esto era que estuviera involuntariamente
junto a un cadáver. Hombre, que se le haya muerto las manos. Claro, o que por alguna razón, sin darse cuenta, hubiera estado en un lugar donde hubiera uno. Por eso les decía hace rato, lo violento y brutal de Shinshon era que él fue y comió de las bruces de un león muerto. Pero escucha, el Señor hizo que se cumpliera la mitzvah cuando David al final le pasó. Claro, porque es que exactamente lo que va a suceder es que él quedó deshabilitado de todo lo que vino haciendo y todas las cosas que vinieron haciendo, quedó deshabilitado del voto nazir que tenía, y le pasan y le cortan el cabello. No fue el momento. Eso fue lo interesante. No fue el momento, porque hay misericordia. Hay forma de que el Señor te va esperando, ¿me entiendes? Para que hagas teshuvá. Y al final, ¿qué hizo Sansón? Nada, no se arrepintió de nada. Padre, ve y pídemela por esposa. Pero si es una pagana, pídemela por esposa. No, y sobre todo, que hizo sus padres, figurativamente hablando, como el hebraísmo, descender. Hombre, claro, hizo sus padres. No, o sea, es que no solamente se contaminó él, sus padres también yendo a pedir. O sea, ¿me entiendes? Él arrastró dentro de su pecado a sus padres también. La figurativa de descender a Egipto era volverse al mundo. Claro. Asimilarse al mundo. Entonces, él hizo que sus padres se asimilaran a causa de él. A causa de él. Imagínate nada más. Y luego, ¿qué pasó? Pues murió Manoah. Claro. Y después, fíjate, como bien dijimos, le cortan el cabello, le cortan las trenzas, estas que lo distinguían como un nazir, y se cumple, ¿no? Entonces, fíjate, y la segunda ave que se lleva también es para reafirmar el voto que él hizo, pero que perdió sin desear perderlo. ¿Me entiendes? Así debería vivir, les pongo yo, el creyente, en sincera teshuvá, confesando errores ante Elohim y renovando su compromiso, porque esta persona llevaba las dos aves para que el sumo sacerdote hiciera los sacrificios, y uno de ellos era por el pecado que había cometido de haber roto el voto, y el otro para confirmar el voto que no era que él no quisiera hacerlo. Uno era pecado de ser Korban Satán, Y el otro era exactamente Hashem, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Él podía volver a empezar el voto. Y así es como nosotros deberíamos vivir en realidad, no pecando, sino involuntariamente vernos expuestos en un pecado, pero rápidamente ir a la presencia del Eterno y presentarnos en un verdadero arrepentimiento. Porque si este hombre perdía el voto nazir y no iba y llevaba las dos aves, ¿qué representaba? nada que no quería estar. Que no quería. Y entonces el voto nazir le iba a contar de bendición o de maldición. Más de maldición, porque acuérdate de lo que dice la Escritura: no prometas nada si no lo vas a cumplir, porque yo no te estoy pidiendo nada. Pero si prometes algo, cúmplelo. O sea, es que también, por ejemplo, viendo el mandamiento del voto nazir por la vida de Shimshon, él no hizo Teshuvah al momento, pero vemos en la cronología de los hechos que toda su vida fue en decadencia. Hombre, es que Shimshon, en lugar de ir y arrepentirse, era meterse y embarrarse cada vez más. O sea, fue como si estuviera entrando en un estanque de barro. Una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Sí, ya. Cuando nos dimos cuenta ya estaba completamente embarrado el hombre. Entonces, fíjate, ahí es interesante. Nosotros ahora, hoy día, que tenemos a Mashiach, que hemos sido cubiertos por su sacrificio, nuestra responsabilidad como responsabilidad del hombre que tenemos para con el Eterno es presentarnos a finalizar el día. Entramos a juicio y decimos: Señor, seguramente he pecado en contra de ti. Hombre, lo que decíamos hace rato también, claro. ¿Sabes? O sea, he pecado contra ti. Sí. Yo sé que soy libre. Yo sé que no tengo ninguna transgresión contada a causa de tu sacrificio. Pero, perdóname, mis pecados Claro. ocultos. Tengo un corazón que está caído todavía, está roto. Claro. Y vivo en una naturaleza todavía corrupta. Pero esa es una responsabilidad que tenemos vigente. Claro, que como sacerdotes deberíamos hacer siempre también. Porque nosotros no es que estemos pensando en un voto nazir, porque lo nuestro no es un voto nazir, lo nuestro es mucho más elevado todavía. Llamamiento. Exactamente. Esto no es voluntario, esto es un llamamiento santo. Al cual escuchaste y atendiste.
Fíjate, Efesios 6:18 dice, Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los consagrados. O sea, como cuando jugabas las escondidas, ¿no? Por mí y por todos mis amigos. 6:18. Efesios 6:18. En todo tiempo en el Espíritu, no en la carne, no en las emociones. ¿Se acuerdan lo que decíamos, no? Hace rato, el tiempo de ayuno, el tiempo de oración. No son para justificarte delante del Señor, sino para darte herramientas para poder estar en santidad delante de Él. No es para hacer de manita de puerco como muchos, ¿no? O como los ministerios estos que hablábamos, que a veces ibas y orabas y declarabas y decías que va a suceder porque, tranquilo, esto es para ti, tranquilo, cálmate viejo, ¿no? Esto es para ti, para tener herramientas para vivir en santidad, no para mover las fuerzas del cielo, para dejar de mover tu carne en el mundo. De hecho, esto lo que estamos haciendo en este momento, el Shabbat mismo, Claro. un recurso Claro, que el Señor ha predispuesto para el hombre, como un recurso, como una ayuda, como un soporte. claro. Y el estudio de la Torah, en medio de ese recurso, hombre, es necesario, ¿me entiendes? El Cohen ofrece una ofrenda por pecado y otra quemada. Si la consagración se profanó, el voto se reinicia. Los días previstos, los días anteriores no cuentan y el Nazir comienza nuevamente un tiempo de dedicación. Fíjate, el 11 dice, y vamos a leer estos de corridito. El sacerdote ofrecerá uno de los palominos o de las aves como ofrenda por el pecado y otra como ofrenda quemada. ¿No? Así es, Yasham. Y hará expiación a su favor por la culpa en que ha incurrido por causa del cadáver. En ese mismo día reconsagrará su cabeza. ¿Ya escuchaste? En ese mismo día, aunque tuvo la desaveniencia de romper con el voto, ese mismo día que él lleva, 7 días después, dice, acuérdate, 7 días después, el 8º día, cuando se hace estos sacrificios, entonces él puede renovar nuevamente. Porque entendamos, este voto nazir, y es algo que también me gustaría decir, para que se entendiera lo de hace rato que hablábamos del muerto en su caja y que a veces nos cuesta trabajo entender esto. Este voto nazir no es una imposición. Este voto nazir no era como, esta semana me toca iniciar el del voto nazir, híjole, dijimos que iban a ser 6 meses, ¿verdad? Uf, qué complicado, 6 meses de no hacer lo que yo quiero. No, este voto nazir era un anhelo voluntario de ir con el Señor y decir, quiero estar en tu presencia, quiero aumentar mi santidad, quiero caminar hacia ti. No así con Samuel y con Sansón, o sea, con Samuel y con Sansón. Claro. No así, el de ellos sí fue. Hombre, el de ellos era un voto, pero para todo el tiempo. Para toda su vida. Para toda su vida, por el tipo de voto que se hizo. Pero una persona que hacía este voto lo hacía con el fin de consagrarse más al Señor. Igual estabas luchando con algo y tú, es lo que el equivalente a lo que ahora se hace de el ayuno y de la oración y todo ese tiempo. Es que este hombre con gusto y alegría iba y buscaba. Por eso su voto se reiniciaba al momento. Porque no había sido por voluntad propia. Ahora, ¿cuánto más nosotros como sacerdotes deberíamos buscar de corazón, de nuestra voluntad y de nuestro anhelo vivir en santidad junto al Señor? Por eso todas estas cosas como el ya no comer lo que no es comida, el no cumplir las ordenanzas paganas de las fiestas como se hacían antes, ¿no? Navidad, Año Nuevo, todas estas fiestas que son realmente paganas y que cumplen un propósito en el calendario pagano, para nosotros puede al principio decir, ay, es que era tan bonito, es que estábamos tan reunidos, es que estaba tanto la unión y tan bonito que adornábamos. O esta cosa tan fuerte como lo de un sepelio, ¿cómo que no? ¿No? O un velatorio, perdón, ¿no?
Pues no, porque incluso la transición de no del mundo a ahora, sino de que casi la mayoría de los que estamos aquí pasamos por el cristianismo. claro, Y el cristianismo adoptó y normalizó este tipo de... Entonces es como un poquito más complicado porque se le había dicho bueno a lo que es malo. claro. Pero ojo, nosotros tal y como el Nazir, que en ese momento recomenzaba otra vez su voto, deberíamos entender y de saber que la oportunidad que el Señor nos da como sacerdotes es esa. De que aunque nos equivocamos y fallamos, vamos, presentamos nuestro arrepentimiento delante del Eterno. O veo un arrepentimiento genuino, ¿no? No una práctica deportiva del pecado. Un arrepentimiento genuino y entonces volvemos a poner nuestro voto delante del Señor y decir, Señor, yo sé que me he equivocado, sé que he cometido errores, pero aquí estoy delante de ti. Y ya no es necesario esperar un octavo día, imagínate. Claro que no, porque Él es el octavo día. Nuestro Señor es el octavo día. Y nuestro octavo día va a ser la eternidad. ¿No? Fíjate, el 12 dice, y rededicará a Hashem su periodo como Nazir, y traerá un cordero en su primer año como ofrenda por la culpa. El periodo previo quedará nulo porque se contaminó su cabello consagrado. Y este ritual para el Nazir, el día en que se cumpla su periodo como Nazir, se le traerá a la entrada de la carpa de reunión. Como ofrenda a Hashem se presentará un cordero en su primer año sin tacha para ofrenda quemada, una oveja en su primer año sin tacha, una ofrenda de pecado, un carnero sin tacha para ofrenda del pecado y un carnero sin tacha para ofrenda de bienestar. Fíjate todo lo que tenía que él hacer para que se restaurara o para que se llevara a cabo correctamente todo el proceso. ¿Tú crees que una persona en sus 5 sentidos quería romper un nazareato, un voto nazir? Pues no. Todos estos sacrificios se tenían que llevar a cabo por esa situación. Una canasta de tortas sin leudas, de harina selecta con aceite y hojuelas sin leudas, untadas con aceite, y la ofrenda de bienestar, o que le llaman de comida, y las debidas libaciones. Una minjá con aceite y vino. El sacerdote la presentará delante de Hashem y ofrecerá una ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada. Y del 17 al 20 nos describe todos los sacrificios que tenían que hacerse, ¿no? El Nazir cortará su cabellera, muy importante, ¿eh? No es que se afeitaba, solo se cortaba. Y hay traducciones que sí dice que se afeitaba la cabeza, y no es verdad. No podía afeitarse porque sería un mandamiento que iría en contra de otro. ¿Me entiendes? A la entrada de la carpa de reunión, y tomará los mechones de su cabello consagrado y los pondrá en el fuego que está debajo del sacrificio de bienestar. Ahora, ahí te va. Este voto nazir no era como un voto de voy a hacer un voto nazir por un mes. Para que me salga esto bien. Sí, no. Esto era una forma de vida que estaba adquiriendo esta persona para tener un camino a la santidad, un camino de santidad en su vida. No cualquiera hacía un voto nazir. De hecho, por ejemplo, cuando la traducción de que le llamaban el nazareno a Yeshua. Hombre, ¿no? Gracias, amor. Entonces se entendía que era aquel en quien estaba cumpliendo el voto nazir. Entonces, claro. Cuando se acercaba a Yeshua decía, mira, él es el nazir. Sí, pero es que Yehoshua no era un nazir. No. No había un voto nazir para él. A que en él se cumplía el voto nazir. Hombre, en la forma de que él se cumplía porque... Hombre, porque no había nadie que hiciera tanto en santidad como el propio Yehoshua. O sea, podrían decir, este es un nazir, aunque no lo esté haciendo el voto, tiene todas las... Y mira, acabas de darle el punto, brother. El punto es, nosotros debemos ir a la estatura del varón perfecto. Nosotros debemos caminar conforme a Yehoshua. Ahora, Yehoshua es nuestro sumo sacerdote. Y él cumplió todo lo que un sumo sacerdote debería cumplir. ¿Me entiendes? ¿Cuál es nuestra obligación entonces? Hacer conforme lo que nuestro Señor y Maestro nos enseñó y caminar como Él caminó, andar como Él anduvo. Sencillo. Nosotros como sacerdotes
nuestro punto de referencia no es más que Yehoshua, nuestro sumo sacerdote. Fíjate, surge una pregunta que podría parecer para muchos algunos contradicción. Si el Nazir terminó su voto, ¿por qué necesita un sacrificio de expiación hatat? A un consagrado sigue siendo, fíjate, humano. Y como, ¿quién o qué ser humano no peca? Como lo dijiste hace rato, todos seguían pecando y todos, aunque hasta que no estemos en la presencia del Eterno y nuestra naturaleza sea transformada, no dejará de haber pecado. Por eso debía hacerse este sacrificio en su voto, porque muy seguramente había pecado. ¿Sí entendemos eso? El Evangelio nos responde muy sencillamente que la raíz del pecado, y como ser humano pecador, tenemos, fíjate, Mateo 5:28. Mientras lo busca, puede leer 1 Juan 2:6. Una persona que declara que está continuamente en el Señor, con Él, debe conducir su vida en la forma que Él lo hizo. Claro, exacto, eso es lo mismo que estamos diciendo. Justo como lo estamos diciendo. La persona que está en el Señor debe conducirse en la forma en que el Señor lo hizo. La persona que declara que está en el Señor. Hombre, bueno, es que el que declara... El que lo dice. El que dice yo soy creyente, yo soy salvo, yo soy... Hombre, que lo que diga sea acompañado de lo que hace. Esa es la cuestión. ¿No? Debe conducir su vida en la forma que lo hizo Él mientras estuvo aquí. Fíjate cómo el Señor levanta un poquito el nivel y por eso entendemos que no importa este Nazir, no importa que dijese que no hubiera pecado, muy seguramente había pecado. Porque fíjate lo que dice nuestro Señor Yehoshua en Mateo 5:28. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, ¿sí te das cuenta de qué nivel está hablándose ya en función a la santidad? Por eso, aunque este hombre abierta y voluntariamente no hubiera pecado y se hubiera acostado con una mujer o no hubiera hecho alguna cosa, muy seguramente en su pensamiento y en su mente sí. Y es algo que nuestra naturaleza caída aún tiene. Claro, nosotros, que en tu mente haya todo lo que da gloria, todo lo que honra, todo lo que da, ¿cómo se llama? Honra y gloria a Dios, que en eso pensáis, dice el versículo, ¿no? En eso pensar. Que no haya en el pensamiento del hombre o mujer de creyente nada que pueda llevarle al pecado. Pero inevitablemente va a suceder. Claro, porque somos seres humanos. Pero el hombre, les pongo yo, no se limita solo... Perdón, el problema del hombre no se limita solo a lo que hacemos, sino lo que pensamos y cómo lo pensamos. Porque muchas veces nosotros creemos que porque no se ve nuestro mal caminar o nuestro mal pensamiento, con respecto al Señor estamos en orden. Y no es así. El voto Nazir incluía en este sacrificio que se hiciera ese sacrificio porque seguramente había pecado. ¿No? Bueno, pues cuando Yehoshua murió en la cruz también ya pagó por todos los pecados que tú podrías haber cometido y los que cometerás, pero no lo vas a tener eso como ocasión para seguir pecando deliberadamente. Hebreos 6. Ajá, ¿lo tienes? Sí, por supuesto. Porque cuando aquellos que ya han sido iluminados han probado del don celestial, han sido partícipes del Ruach HaKodesh y han probado la bondad de la palabra de Hashem y los poderes del Olam Haba, y entonces han caído extraviados, es imposible renovarlos para que se vuelvan de su pecado, siempre y cuando por ellos mismos sigan ejecutando en la estaca al Hijo de Hashem. Claro. Y siguen exponiéndole a desprecio público. Claro, o sea, pisoteándole. Pisoteándola. Porque voluntariamente estás haciendo lo que sabes que es pecado. ¿No? Literalmente. Dice, fíjate, porque la tierra que se satura de agua por las lluvias después hace crecer una cosecha útil a sus dueños, recibe una bendición de Hashem. Pero si sigue produciendo espinas y cardos, falla la prueba y está cerca de ser maldita a fin de ser exterminada para siempre. Claro, y quitarán todo lo que hay ahí y no volverá a ser usada esta tierra para nada.
Como cuando el Señor decía que echaban sal a la tierra para que no hubiera más fruto. Claro, ahora, entonces, escuchando estos versículos y entendiendo lo que hemos venido hablando, ¿en dónde está el problema del ser humano? ¿Dónde radica? ¿En dónde radica el problema del ser humano? Es un teólogo, Esa es la razón la razón del hombre es una fábrica de ídolos. Es una fábrica de ídolos. Todo lo que le gusta lo vuelve un ídolo. Todo lo que quiere, todo lo que sueña, se siente bonito y se alegra, lo vuelve un ídolo. Jeremías 17:9 dice algo así como lo que decía este teólogo, ¿no? El corazón es lo más engañoso que hay, es perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Dice, yo Hashem escudriño el corazón, examino la mente para dar a cada hombre según su camino y según su fruto de sus obras. ¿Sí estamos escuchando? Quien examina el corazón del hombre es Hashem. Por eso, aunque nosotros digamos, no, es que, no, yo estoy caminando bien, si no estás andando bien y tus hermanos vean cómo caminas bien, el que escudriña el corazón es Hashem. No te engañes. Dice, y hasta el deseo, el corazón del ser humano es engañoso, ¿no? Y hasta el deseo de ese corazón engañoso se convierte en pecado. Claro. Por eso el nazir, aunque santo, necesita purificación, ¿no?, de toda cosa oculta o que haya sido sin desearlo. Así Yehoshua ofreció un solo sacrificio en toda la extensión de la palabra, por todo el pecado, para traernos a redención y a paz. Espérenme, déjenme. Ok. Muy bien. Segunda de Corintios 13:5. Examínense a ustedes mismos para ver si verdaderamente están viviendo una vida conforme a lo que han creído. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Yehoshua Mashiach está en ustedes? A menos que hayan fallado la prueba. Claro. Así es. Fíjate, entonces llegamos a conclusiones ya. El nazir, tal y como nosotros como sacerdotes del reino, hechos no por mano humana, no por la unción de un sumo sacerdote humano que nos dio este privilegio, sino del propio Yehoshua HaMashiach. No lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿no? Del Señor, que por su muerte y resurrección y su sangre nos hizo sacerdotes para el reino. Tanto nosotros como sacerdotes, como el nazir, busca exaltar a Adonai en todo tiempo, con su vida, apartándose así de los deseos carnales. Tal como el creyente en Yehoshua vive consagrado en su plena voluntad, no como algo que viene o como que, bueno, es que yo no sabía. No, en tu plena voluntad y en tu pleno entendimiento y conocimiento, ¿no? Nosotros como creyentes hacemos un voto aún mucho más profundo de santidad total en el pensamiento y acción en nuestra vida. ¿No es así? Entonces, Romanos 12, 1 y 2, lo que dice que no encuentro, mi pulserita. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? No se conformen a los patrones de este mundo, Hermanos, sino sean transformados mediante la renovación de sus mentes por medio del lavamiento de la regeneración del Señor. exactamente. Entonces comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así es. No nos amoldemos a este mundo. Y que entendamos algo. Nosotros, como sacerdotes del reino, tal y como lo hacía un nazir en aquellos días, lo hacía con pleno conocimiento y voluntad para el único objetivo, servir al Eterno y estar cerca de Él. Amén. Bien. Ya para terminar, vamos a leer el verso 22
del capítulo 6, y es que termina con el cierre, que es la bendición sacerdotal, ¿no? No, números. Y ya terminamos con esto. Dice, Hashem le habló a Moshe y dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán ustedes al pueblo de Israel, diciéndoles, y lo cantamos hace rato, ¿quieres? Tráetela si quieres. Vamos a cantarla. Porque nosotros como Quejilá tenemos esta oración, no solo como una oración más, sino como la parte de poder desear y bendecir a otros a través de la propia palabra, de lo que la palabra nos enseña. Entonces, esta oración que nosotros cantamos no es algo que nosotros nos hayamos inventado, sino es la forma en que, y David siempre lo dice, la forma en que Hashem le dice a Moshe, así bendecirás. Y nosotros, como sacerdotes del reino, debemos hacerlo igual. Entonces, vamos a cantarla, ¿les parece? Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé Shalom. Llevaré Adonai Belishmerecha. Yaer Adonai Panavelecha Bihunecha. Dice Adonai Panavelecha Beyashem Lecha Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su favor. Que Adonai levante su rostro hacia ti y te dé Shalom. Amén. Amén. Vamos a terminar aquí y vamos a desear que el Shabbat todavía que le queda a nuestros hermanos sea un Shabbat lleno de Shalom. A nosotros nos queda todavía un poquito más, y que podamos caminar conforme a la voluntad del Eterno, y que podamos entonces honrar, así como lo hacía el Nazir, a nuestro Señor en cada día de nuestra vida. Amén. Shabbat Shalom.